Hoy se hizo entrega de la inflación del mes de abril en Estados Unidos, particularmente el IPC, que aunque mostró solo leves sorpresas bajistas, la verdad es que tuvo consecuencias a nivel de mercado muy importantes. Partamos viendo qué pasó con las cifras de inflación, analizar brevemente qué nos dicen, para después analizar cuál es la reacción del mercado y si es que hace o no sentido. Primero, las cifras de inflación. La inflación headline pasó de un 3,5% en la variación 12 meses en marzo a un 3,4% en abril. En realidad solo fueron 7,7 basis points de diferencia. Es una diferencia menor que de todas maneras contentó al mercado y lo hizo pensar de que la inflación iba en la dirección correcta. Hay que decir respecto a esto que la verdad es que la inflación headline ha estado en un rango entre 3% y 3,7% desde hace bastantes meses, así que en realidad solo llegó al rango lateral en que se ha movido por muchísimo tiempo. Así que por el momento la inflación headline no está entregando necesariamente señales tan auspiciosas. Lo que sí tiene una tendencia más bajista es la inflación core, que cayó desde un 3,8% a un 3,6%, donde yo diría que lo más preocupante es realmente la composición de la inflación. Si uno separa la inflación en tres grandes bloques, los tres grandes bloques que la misma Reserva Federal nos dijo que había que estar mirando. Housing, servicios core ex housing, lo que se conoce como super core, y la inflación bienes core. La verdad es que la composición no es del todo satisfactoria porque tenemos housing con una variación a 12 meses bastante importante, más de 5%, y una contribución que se ha mantenido relativamente estable en los últimos meses. La inflación supercore, que lejos de retroceder, de hecho se aceleró durante este mes y alcanzó un 4,9% año contra año, y solo la inflación del sector servicio, perdón, del sector bienes core, que ha caído un 1,3% año contra año y ha contribuido de manera negativa a la inflación, o sea, ha explicado de buena manera esta inflación un poco más débil. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una composición con la canasta más sticky de la inflación bastante fuerte, con variaciones anuales bastante altas, y la parte menos sticky de la inflación con variaciones bastante menores. La verdad es que esa combinación no le permite a la Reserva Federal estar del todo segura de que la inflación va a continuar en el proceso de convergencia si es que comienza a la par también el proceso de normalización monetaria. Así que cuidado con esto, porque probablemente estas cifras no son tan auspiciosas de cara a lo que va a hacer la Reserva Federal como cree el mercado. Y además, y en línea con esto, tampoco estas cifras le dicen al mercado que la inflación está pronta a iniciar el proceso de última milla, digamos, del proceso final de convergencia. La verdad es que hay bastantes señales para creer que esto podría retrasarse aún más. Y sin embargo, el mercado consideró esto como algo muy positivo. Y ahora entramos a analizar qué pasó con el mercado. La verdad es que yo creo que hay que entender el contexto en que sucede todo. Primero, la Reserva Federal en la última reunión nos dijo que el próximo movimiento iba a ser con una probabilidad altísima un recorte de tasa y no una alza de tasa. Y por lo tanto el mercado está ansioso buscando antecedentes que le permitan anticipar correctamente cuándo va a ser efectivamente el primer recorte. Dicho eso, el mercado se muestra ansioso, se muestra sensible a cualquier indicación al respecto y por lo tanto estas cifras de alguna manera aportan en esa dirección y explican también, junto a la ansiedad del mercado, estos movimientos bruscos que hubo en la tasa del bono del tesoro. Y eso respecto a la tasa del bono del tesoro, que además se ha visto bastante beneficiada por cifras económicas negativas, que han permitido básicamente eliminar esta tendencia alcista que mantenía la tasa. La tasa del bono del tesoro se movía en un canal alcista, ese canal se rompió y por lo tanto, hoy día hemos visto caídas desde los máximos del orden de 40 basis points, un poco menos, que han permitido que la renta variable adquiera un poco más de sostén. O sea, le ha dado esto benzina al mercado de renta variable. La renta variable se vio bastante incómoda con el Treasury acercándose a 4,7% y por lo tanto se requería una tasa más débil. Eso se logró, como comenté, pero a propósito de cifras económicas relativamente malas. O sea, estamos hablando de cifras que hablan potencialmente de debilidad en el mercado laboral y eso de alguna manera puede traer consecuencias. ¿Cuál es el detalle en todo esto? Es que si hay consecuencias no las vamos a ver en el corto plazo y por el contrario, en el corto plazo vamos a ver un proceso potencialmente de mayor aceleración en la convergencia de la inflación. Esta es la última cifra de inflación que yo me atrevería a decir viene más potencialmente fuerte, quizás las próximas ya se van a ver un poco más débiles, pero vamos a ver un proceso de convergencia que va a continuar si es que la situación económica es más débil
Vamos a ver además una Reserva Federal que va a reaccionar al respecto y un mercado que va a ver que las tasas ya no pueden seguir subiendo y por lo tanto va a tener, la verdad, todos los ingredientes necesarios para que el rally continúe. Desde esa perspectiva de corto plazo el rally puede continuar. La única gran duda es que en qué momento esto se acaba. Y el gran riesgo ahí es que haya que pagar consecuencias producto de esto y la consecuencia más lógica es que la economía se frene más de la cuenta y por lo tanto haya que enfrentar esa situación. Eso no es del todo descartable, pero es algo que se verá a futuro. ¿Qué hacer en este contexto entonces es, más que vender el rally y escapar del rally, la recomendación es estar atento a las condiciones macroeconómicas y lejos de estar tranquilo pensando en el largo plazo, lo que hay que hacer es pensar este rally desde una perspectiva un poco más táctica. Y la verdad es que los asesores, los portfolio managers y quienes manejan sus propios portafolios de inversión debieran estar bastante encima de las cifras económicas y analizando la situación macroeconómica para entender si es que efectivamente habrá que pagar algún costo. Por el momento, el rally puede continuar por las razones correctas o por las razones incorrectas.